Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta exposición sobre la urbanización de las primeras colonias agrícolas consolidadas que hubo aquí en Argentina. Especialmente la referencia está en La Esperanza, llamada Madre de Colonias, y a partir del estudio que hice para mi tesis del doctorado de Historia, me centré en la cuestión urbana que en el anterior video traté de explicar sintéticamente. Eh, He considerado conveniente leer una parte de uno de los capítulos de la tesis condensada en el libro Esperanza Urbana, que inicia con digamos, la idea de mostrar todo el proceso de la colonización y sobre todo el proceso de la consolidación del núcleo urbano de cada colonia. Entonces, los invito a escucharme en en esta lectura para ir teniendo relación más directa con lo que quiero explicar y tratar de transmitir a todos aquellos que se acerquen a este canal para conocer un poco de esta producción académica. Entonces, vamos a comenzar con la lectura de este segmento del capítulo que lo di en llamar La entidad física y la evolución urbana de la colonia Esperanza a través de la documentación que refleja la realidad espacial del fenómeno histórico. El factor urbano de Esperanza se consideró explícitamente en el contrato de colonización del 15 de junio de 1853. El artículo 8 estipuló la forma de la colonia, dos secciones que se subdividían en 100 concesiones cada una y que estarían separadas por una zona de 3 cuadras de ancho destinada a ser vendida por el gobierno provincial a los que quisieran edificarlas, con el fin de aumentar la población colonial. Con esta disposición, la colonización agrícola del territorio se ligaba inmediatamente al establecimiento de centros urbanos en cada punto que se instalase a los colonos europeos. A 2 años de la firma del contrato con el gobierno santafesino, Aarón Castellano planteó la necesidad de destinar 5 cuadras de frente y 4 de fondo en el centro del emprendimiento para un pueblo que serviría como base de los servicios necesarios para la expansión económica y como referencia cívica religiosa de la población rural de la colonia. Los trabajos de delimitación de la colonia en el cantón de Reyes o de Iriondo, al oeste del río Salado, según la decisión de la Sociedad de Colonos, fueron encargados al agrimensor Augusto Reant, quien, basado en un esquema previo del agrimensor Enrique Foster, determinó dos secciones y dos sectores reticulados en concesiones de 4 por 5 manzanas, separadas por amplias calles rectas de 15 a 20 varas, y en el centro una lonja ancha igual a 4 manzanas, una más que las que se establecieron en el contrato y por toda la longitud de las mismas para el futuro poblado, del cual no delineó su traza. El alejamiento entre las concesiones en apenas 500 metros respondió al deseo de Castellanos de evitar una separación de los colonos, pues para él lo primordial era la posibilidad de reunirlos y mantenerlos unidos. La disposición de las concesiones se ve en el plano existente en la comuna de
Wimmersdorf, Suiza, aunque no posee referencias cronológicas ni de autorías. Este plano lo hemos visto en el anterior video. En él, los 200 hectáreas de tierra de labranza tienen los datos de los responsables de las familias ocupantes, de las 10 concesiones señaladas con la letra E que se reservó el Estado, como también de la ubicación de las moradas de los colonos, que, mayoritariamente, se agruparon en la cruz de las calles interiores. Esta situación, en un ámbito destinado a tareas rurales y en mayor escala, respondió al deseo de instalarlos bajo la idea del resguardo mutuo, que posibilitaría una inmediata relación de ayuda solidaria y de constituirse en un elemento identitario y orientativo, espacialmente en la similitud a la que se generó en escala urbana en las esquinas de la ciudad hispanoamericana. La calle ancha separó los grupos de distinta lengua natal y quedó sin el amojonamiento del pueblo hasta que el establecimiento efectivo de los colonos generó la posibilidad de organizar el proyecto urbano. Esta tarea la llevó a cabo el agrimensor Demetrio Isola en 1856, delineando y amojonando 96 manzanas, reservando 4 para la plaza. Se generó un trazado que mantuvo el damero de las manzanas cuadradas, con la novedad de que la plaza había aumentado 4 veces su superficie respecto a aquellas de las ciudades fundacionales hispanoamericanas. El sitio urbano de Esperanza fue subastado públicamente en la ciudad de Santa Fe el 12 de julio de ese año, dividiendo las manzanas en 4 solares idénticos, como se había impuesto en la praxis hispanoamericana, y 38 parcelas, todas en el centro, pasaron a ser propiedad de conspicuos personajes del quehacer público y económico santafesino. La mayoría de los colonos quedaron en esta instancia fuera del acceso a la tierra urbana, la cual fue vista como una inversión a futuro con el desarrollo de la colonia y, si bien se impuso la condición de levantar un rancho en los términos de un año, los compradores no hicieron efectiva su presencia física en los lotes adquiridos. La excepción fue la de Federico Bosch, quien ejerció el comercio y habilitó con su familia el solar adquirido y allí pernoctó con todos ellos. Frente a esta situación anómala, desde el gobierno se solicitó información a Adolfo Gabarret sobre la ocupación efectiva del suelo urbano de la colonia y el ahora juez de paz elevó una nota el 16 de diciembre de 1858 testificando que solo se habían levantado en la referida plaza 10 casas, situándolas en un croquis adjunto. El dibujo original, que hemos visto también en el video anterior, que se constituye en el plano primario de la traza esperancina, muestra la disposición de las manzanas que rodean la plaza de 4 manzanas. Desde este documento es posible inferir que dicho espacio cobró estas dimensiones inusitadas por una cuestión práctica a la hora de trazar el pueblo, pues si el ancho de la tierra disponible para tal fin es de 4 manzanas, destinando una manzana para el espacio núcleo como en la tradición hispana, no hubiera quedado equidistante de cada sección. De este modo, sin constancia escrita, pero teniendo a la vista y observando las sutiles huellas dejadas por el trazo del lápiz con que primero se dibujó el esquema para luego perfilarlo definitivamente con tinta y pluma, se comprende que esta dimensión de la plaza tiene su correlato
en la nueva praxis orientada por la rigurosidad geométrica hispana, pero ahora bajo las estrategias funcionales de los nuevos estímulos socioeconómicos y el énfasis en la colosal fe en el futuro y en el progreso infinito. La conformación física de la plaza era en 1858, y como en el período hispano, la abstracción geométrica del damero llevada al terreno, sobre la cual apenas una decena de ranchos se implantaban en algunos solares. La plaza de generosas dimensiones marcó un centro preciso en el cual convergían, un poco más adelante, los intereses y servicios necesarios para la colonia, y fue el germen de esta nueva etapa del urbanismo argentino. Esperanza es pionera en la reelaboración de los anteriores parámetros urbanos bajo las estrategias funcionales de la ocupación extensiva del territorio, y la evolución de esta colonia en sus primeras décadas de existencia así lo manifiesta. La traza del pueblo de Esperanza, firmada por el agrimensor Pedro Bramslen el 2 de febrero de 1865, permite la lectura del ordenamiento urbano que ya comenzaba a tener entidad física en sus edificios principales. El amanzanamiento cuadrado se prolongaba en la franja central en una extensión de una concesión al norte y al sur de la plaza, definiendo una urbanización lineal centrada en el espacio público por excelencia. Los sitios destinados a la Iglesia Católica y al Juzgado de Paz o Casa Municipal comparten calle por medio el lado sur de la plaza, y el resto de los bordes tienen, en su mayoría, ausencia de división de solares que sí aparecen en las manzanas posteriores. Divididas en cuartos, como los antiguos solares hispanoamericanos, y numerados del 1 al 50, estos lotes salieron a subasta pública según se determinó en la sesión del 22 de octubre de aquel año. Cabe mencionar que la Iglesia Evangélica tenía asignada en este plano dos manzanas alineadas, distanciadas una manzana más al norte de la plaza, aunque el templo se ubicó en un lote del frente norte de la plaza y opuesto a la casa municipal, que había sido adquirido en 1864 por Guillermo Goodfellow a cargo, de la Iglesia Metodista de Buenos Aires, para que posteriormente se transfiriera allí la comunidad. La determinación del espacio geográfico de la plaza como punto central de la colonia había sido una demanda expuesta ante el Consejo Municipal por el tesorero señor Luis Barnstrat, quien en la sesión del 21 de agosto de 1862 puso a consideración su observación de que la plaza estaba más al norte de lo que se consideraba el centro de la colonia. Para resolver este tema, el Consejo consideró necesario ver el plano de la colonia, el que fue encargado al secretario, y mediante el cual, en la sesión del 3 de septiembre, se constató que la plaza estaba al centro, contando las calles que había establecido el gobierno de la colonia, y más aún cuando estaría dividida por los dos grandes caminos de 25 varas cada uno, uno de este a oeste y otro de norte a sur. En realidad, Barnstrat tenía razón, ya que contando las calles que separaron las concesiones desde la mediana este-oeste hacia el norte, son 6 y hacia el sur son 7, según se puede comprobar en el plano publicado por Guillermo Wilken en 1872, plano que también
se mostró en el video anterior. Esto posibilita advertir que el plano de Braundtland graficó ese persistente deseo de centralizar la plaza respecto a la tierra circundante y que, nuevamente, la plaza era el origen y soporte del pueblo de la colonia toda, como antes había sido de la ciudad. Y la amplitud de las calles centrales, sensiblemente mayor a las de la ciudad hispanoamericana en clima cálido como es Santa Fe de la Veracruz, será acompañada por las restantes calles en medida ligeramente menor, 20 varas. Aquí se resolvió con visión decimonónica aquella disposición de las leyes de Indias, que desde la plaza partieran 12 calles, 4 desde las medianas y 8 desde los vértices, y que, por su anchura, modificaron la escala urbana hacia una dimensión cercana a la concretada en las Rues du Paris, modificadas por el barón Haussmann. La traza del pueblo de Esperanza quedó registrada con su particular morfología lineal en el plano del agrimensor Cayetano Livi del 6 de diciembre de 1869, en el que mensuró 118 manzanas divididas en 4 sectores irregulares, aunque no idénticas, ya que las manzanas del borde oeste son menores a las restantes en una dimensión. Este plano corresponde a la donación del gobierno santafesino al Consejo de Fábrica de la colonia y resulta llamativo que la plaza no haya sido graficada como tal. Pero si se compara con el plano de Wilken respecto a las concesiones colindantes y los propietarios de las mismas, existe un desacuerdo, pues en este plano la última fila de manzanas al norte limita con la concesión de Varela y la última al sur con la de Tomberts, mientras que en el de Wilken la plaza estará situada una concesión más al sur de la de Tomberts. Más allá de estas diferencias, la importancia es que, a falta de mayores datos y del plano de donación, la regularidad de las manzanas y las calles en ángulo recto se volvieron a imponer en el momento de subdividir, mensurar e identificar el suelo urbano de la nueva población. Un año más tarde aparece una nueva mención a Cayetano Livi y su trabajo en el plano, una rectificación del ancho norte-sur de varias manzanas que se adjuntó al expediente número 135 en julio de 1894 bajo el visto bueno de Enrique Bianchi. En este trazado, calles y manzanas tienen sus dimensiones expresadas en metros lineales y mediante estas medidas surge que la manzana esperancina se delineó con 79 metros y 67 centímetros, equivalentes a 91 varas, tamaño menor a la manzana del periodo hispano. No así con las calles que fueron trazadas con mayores dimensiones, 17 metros con 67 centímetros, las calles secundarias, equivalentes a 20 varas, y 21 metros con 65 centímetros de la mediana este-oeste, correspondiente a 25 varas, que aquella de 10 varas mínimo asignadas en la ciudad histórica. Lamentablemente, no se identificaron a los propietarios de las concesiones colindantes, dato que permitiría relacionar ambos planos para mayor exactitud. Esta concepción urbana decimonónica no pudo apartarse totalmente del modelo hispano, no obstante la variación sustancial de la idea sobre la ciudad cuartel con funciones castrenses,
hacia una comunidad de familias productoras de la tierra. Pero a través de las dimensiones generosas para las vías de circulación y para la plaza principal, otorgó a los pueblos nuevos esa imagen de inmensidad espacial que sitúa a sus habitantes en el contexto físico de orden y progreso, propiciado desde las autoridades para organizar definitivamente la nación. En el adelanto cronológico y material de la colonia, el plano de Bilken muestra el pueblo en su morfología longitudinal con la plaza central y la delineación de 6 filas de manzanas al sur y 27 hacia el norte, mientras que en el ancho de la faja central, siempre dentro del ancho de la faja central. El inspector esboza el escaso uso del suelo urbano al ubicar los edificios que, mayoritariamente, rodean la plaza, condición que permite y remite a la ciudad hispanoamericana, donde primero se consolidó el área central y luego las zonas intermedias y periféricas. Aquí no se dan estos sectores urbanos, pues la linealidad es lo que predomina y Bilken situó otros edificios aislados en las manzanas posteriores sin mayor información. En cambio, las concesiones están perfectamente individualizadas en su fraccionamiento y en la ubicación de las casas coloniales, varias de ellas de una superficie mayor a las urbanas. Este plano responde a un enfoque informativo sobre la totalidad de la colonia y considera la importancia del pueblo, ya que para estos momentos había comenzado a consolidar su paisaje. En el Museo de la Colonización se encuentra un croquis de 1885 de la planta urbana, dibujado a mano alzada, que brinda la importante información sobre la evolución del pueblo. El papel tiene el sello de agua P. Pailet, Isidore Philippe Paul Eugène Pailet, padre del fotógrafo Fernando Pailet, quien, desde 1900 y por 40 años, tomó las magníficas fotografías de la colonia de Esperanza, de sus pobladores y de su progreso, siguiendo las actividades de Ernesto Schlie y del precursor Pedro Tapa. En el dibujo de este croquis aparece marcada en color la vía férrea del tramway, que, instalado por la Sociedad Progreso, que reunía a los principales molineros, recorría el perímetro de la colonia y el lado norte de la plaza principal, uniendo puntos de producción agroindustrial, con la línea del ferrocarril a las colonias del oeste, luego Ferrocarril de Santa Fe. Con grafía legible se escribió el destino de los ramales: al molino de Iturraspe, el que corre hacia el norte y paralelo a las concesiones del oeste, a la fundación de N. Schneider de la plaza hacia el este, perpendicular a la vía paralela a las concesiones francesas, y al destilatorio Fabre y compañía, el otro ramal paralelo a las vías ferroviarias ubicado al sur de la colonia. Esta indicación muestra el impulso de la colonia a la diversificación de su economía dirigida a la agroindustria, ya sea la metalmecánica como la de productos alimenticios, con una demostración cabal de la incorporación de la industria a la vida cotidiana de la colonia. En cuanto a la traza urbana, se mantenía lineal y concentraba el uso de la tierra de manera más intensiva en el borde de la plaza, una plaza de 4 manzanas,
apareciendo mayores referencias a variadas actividades en las manzanas norteñas y en menor medida en las sureñas. En los límites del generoso espacio público se instalaron los edificios de El Molino, Corralón y Negocio Soutomayor y Compañía, que está indicado con la referencia número 21, la Casa Introductoria de C. Ripamonte y Compañía, número 28, la Casa de Negocios de N. Pomba, número 29, la de J. Allet, número 32, el negocio de Y Corralón, Rivera y Sanguinetti, número 37, la Casa de Negocios de C. Rigoli, número 17, y la empresa de colonización Lehman, número 10, como también otras actividades de rubro comercial, contando la peluquería, cigarrería y cochería A. Tendero y Compañía, número 23, la peluquería El Progreso, número 24, la casa de fotografía Pupillot, número 11, las sastrerías J. Rodríguez, número 12, y D. A. Angelotti, número 20, la farmacia E. Pinal, número 34, la confitería de E. Dobler, número 26, la confitería y café de C. Warnes, número 36, la cochería de Madame Henry, número 19, el hotel V. Ronchetti, número 25, y la escuela particular de niñas, número 13. Además, se ubicaron las actividades sociales como el Club El Progreso, número 27, de gobierno, con la Jefatura de Policía número 18, la Municipalidad, Banco Nacional, Correos, Telégrafos, Teléfonos y Juzgado de Paz número 33, la Escribanía Pública número 14, los Templos Católico número 38 y Protestante número 15. Un heterogéneo conjunto de emprendimientos y servicios que densificaron los bordes de la plaza, la jerarquizaron aún más y la convirtieron en un punto ineludible de la referencia cívica, comercial, religiosa y educativa de toda la colonia. Esta es una primera parte de ese capítulo bastante extenso que voy a continuar leyendo en el próximo encuentro. Y hasta aquí le fui dejando la visualización de fotografías de cuando ya la colonia estaba más consolidada en cuanto a sus edificios y a su trazado urbano. Vamos a continuar la lectura de esta idea de la lectura urbana desde los planos, teniendo estas imágenes como referencia para situar la rectitud de las calles, la ubicación de los edificios principales y en la medida que uno desee recuperar con mayor intensidad la visión de este croquis que tan eh, eh, precisamente y tan detalladamente sitúa las concesiones, eh, no tiene más que dejarme en comentarios la idea de tener este plano y yo con mucho gusto se los remitiré al punto donde me indiquen en el mensaje. Así que bueno, les voy agradeciendo la atención y los voy despidiendo hasta el próximo encuentro, no sin antes solicitarle la suscripción, eh, darle un me gusta al video y, ¿por qué no?, tratar de compartirlo con la gente que pueda estar motivada para conocer, ampliar o refrescar la historia de la colonia Esperanza. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo.